Hola chicos, hoy día vamos a seguir hablando sobre la cultura chavín. Nos toca la clase de Chavín 2. Ya sabemos que la cultura chavín se localiza o fue ubicado donde en el Valle de Conchucos, en el departamento de Ancash. Precisamente en esta segunda parte de esta cultura vamos a estudiar específicamente cómo fue su economía, cómo fue su escultura, su arquitectura, su cerámica y su religión. En la clase anterior yo ya les había explicado cómo se desarrolló esta cultura, cómo eran sus trabajos. Pero ahora específicamente la cultura chavín, económicamente, la base de esta cultura fue la agricultura. Utilizaron canales de irrigación, destacaban los huachaques, que eran chacras hundidas, su producción o cultivaban generalmente el maíz. Entonces esta cultura tuvo y dio origen al cultivo principal del maíz. Y eso les llevó a tener una gran producción. Económicamente ellos se basaban en la agricultura, ¿no? Porque tenían buena producción, pero también tenían otros ingresos, por decir, la ganadería y la artesanía también les rendía a ellos una buena producción. En cuanto a la escultura chavín, fue de tipo lítica. ¿Qué quiere decir? Que utilizaban la piedra de granito. Su representación de ellos fueron las estelas, los monolitos, y ya vamos a ver cuáles fueron las principales esculturas. ¿Cómo estaban? Sus trabajos eran generalmente de carácter religioso y representaban imágenes de felinos. Sus principales esculturas fueron el obelisco Tello, estela de Raimondi, el lanzón monolítico y las cabezas clavas. Esos trabajos predominaron en esta cultura. Luego tenemos la arquitectura chavín. Tuvo un carácter monumental. Su construcción de sus casas estaba a base de adobe en la costa y utilizaban la piedra en la sierra. Solamente esos dos tipos de materiales utilizaban para sus respectivas construcciones. Y dentro de sus paredes ellos dibujaban las cabezas clavas. Esas cabezas clavas generalmente tenían el aspecto de un animal salvaje, de un animal felino. Bien, la cerámica chavín fueron trabajos con incisa estilizada, con alto relieve de felinos esterilizados. O sea, ellos todos sus trabajos, todo lo relacionaban con los animales salvajes, por ejemplo, con el jaguar, con otros animales que existían en esa época. Eran sus representaciones religiosas para ellos. Ellos incluso adoraban a los animales salvajes, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Entonces, sus huacos eran de forma globular, con asa y pico de botella, que fueron la máxima representación ceremonial religiosa. O sea, todos sus trabajos que ellos hacían, ¿no? Su escultura, su cerámica, tenían una finalidad ceremonial. Ellos lo adoraban de tal forma que en esos trabajos que realizaban habían representaciones felinas de animales salvajes, ya les dije. Luego tenemos la religión chavín, usada como medio de dominación y control. Nosotros sabemos que la sociedad chavín estaba gobernada, estaba dirigida por sacerdotes. Los sacerdotes eran los que dirigían el trabajo, la producción de esa cultura. Eran la máxima autoridad los sacerdotes. Tenían una divinidad antropomorfa con rasgos felinos. Ya les vuelvo a decir,
Todos sus trabajos, todas sus cerámicas, su escultura tenían rasgos felinos. Su dios principal fue Huiracocha y dios principal el jaguar. Fue el dios de la trilogía, o sea que representaba a 3 animales. Estos hombres solamente, como les vuelvo a decir, tenían en la mente adorar o crear imágenes, pero de animales felinos. Es por eso que todos sus trabajos, todas sus obras arquitectónicas, todas sus esculturas, en esos trabajos que ellos hacían representaciones de animales salvajes. Bien, hijitos, entonces estamos viendo a grandes rasgos cómo fue la economía chavín, que se basaba principalmente en la agricultura. La escultura chavín, sus trabajos eran a base de piedra. Hicieron muchas obras que hasta el momento nosotros tenemos esas representaciones, ¿no? Ustedes ya lo conocen. El obelisco Tello, Estela de Raimondi, el alzón monolítico y las cabezas planas. Su arquitectura, ya les dije que sus trabajos o sus construcciones, donde ellos vivían, estaba a base de 2 materiales, de adobe en la costa y de piedra en la sierra. Y también les vuelvo a decir que sus paredes de sus construcciones eran decorados con cabezas clavas. Y esas cabezas clavas, ¿qué representaban? Representaban animales felinos. Eran unos hombres que para ellos eso era su dios principal. Su cerámica fue monócroma, usaron muchos colores, el rojo, el marrón, el negro. Esos colores oscuros les gustaba usar a ellos. Sus huacos eran de forma globular, con asa y pico de botella, que fueron su máxima representación. Sus huacos eran su máxima representación ceremonial religiosa, o sea, ellos hacían su dios principal, por ejemplo, el jaguar, era su dios principal para ellos, ¿no? Y su dios supremo fue Huiracocha. Entonces, hijitos, ya estamos viendo, con esto ya hemos terminado lo que es la cultura chavín. Hemos hablado más detalladamente cómo fue su economía, su escultura, su arquitectura, cerámica y su religión. En general, esta cultura fue de tipo más religiosa. ¿Por qué? Porque sus gobernadores, los que tenían todo el poder y los que los dirigían, eran los sacerdotes. Pero estos sacerdotes tenían como Dios supremo, por ejemplo, la imagen, ¿no?, de un animal salvaje. Aparte de tener su Dios supremo, que era Huiracocha para ellos, sus otros dioses que tenían eran animales huacos, pero con la cara de un animal, de un felino, de un jaguar, de una serpiente. Así utilizaban ese tipo de dibujos para sus trabajos. Imagínense ustedes que hasta en sus paredes hacían dibujos con cabezas clavas, o sea, con unas caras de animales. Ustedes ahora en la tarea que yo les voy a dejar, me van a dibujar la escultura, la arquitectura, la cerámica chavín, y me van a dibujar a su dios principal. Bien, hijitos, la tarea que les estoy dejando en la hoja aparte, luego del video, lo van a desarrollar, y también la tarea del libro. Mañana estaremos en contacto para conversar sobre los principales temas que hemos concluido con esto de la cultura chavín. Conmigo será hasta el día de mañana. Cuídense, nos vemos.